Muy buenos días, tardes o noches tengan todos los que me escuchan. Les saluda el nutriólogo Luis Miguel García, esperando que se encuentren muy bien con su familia y sus seres queridos. Nosotros estamos haciendo lo propio precisamente estoy grabando en estos momentos que nos encontramos en contingencia. Esperemos que todo vaya bien, que se resguarden en su casa los que puedan, los que tengan que salir por alguna emergencia. Cuídense mucho, ya saben las medidas, no se las voy a repetir. De antemano ya las autoridades y demás personas han hecho lo propio, creo que ya la saben. Es necesario, no se toquen la cara, se laven las manos con jabón, etcétera. Tenemos que vencer esta epidemia del COVID-19, lo vamos a lograr. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con este podcast. Está lloviendo, no sé si se logra escuchar, tal vez escuchen uno que otro relámpago. Bueno, vamos a seguir. El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedad coronaria, ya que estamos viendo pues el tema de padecimientos cardiovasculares. Bueno, la enfermedad coronaria también es llamada o la pueden encontrar como cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, y no es más que un conjunto de alteraciones cardíacas que suceden por un desequilibrio del flujo de las arterias coronarias o flujo coronario y el requerimiento real de oxígeno que tiene el músculo cardíaco, al cual también se le llama miocardio, ¿verdad? Estos desequilibrios por falta de flujo sanguíneo pueden llegar a producir, y de hecho producen en la historia natural de su enfermedad, pues la isquemia, ¿verdad? Básicamente, cuando hablo de isquemia, pues es el estrés celular, sí, causado por disminución, ya sea parcial o total, del flujo sanguíneo. Sí, puede ser transitoria, es decir, por un rato, o permanente, ¿sí? Como consecuencia, pues disminuye el aporte de oxígeno, al cual le vamos a llamar también hipoxia, y también resultan en la eliminación de productos de metabolismo del tejido. Por eso es que como consecuencias, sí, de esta enfermedad coronaria vamos a tener efectos metabólicos como aumento de ácido láctico, acidosis, disminución del ATP y disminución de fosfocreatinas, entre otros efectos. Es necesario mencionarles que es la principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados, ¿verdad? Pero también es una de las importantes causas en vías de desarrollo, así que no estamos exentos en México y Latinoamérica. Quiero mencionarles que hay diferentes tipos, ¿sí? Dentro de la clasificación hay diferentes tipos de enfermedad coronaria. Existe la angina de pecho, también llamada angos pectoris o arteriopatía coronaria, que básicamente es un estadio previo, ¿sí?, a un infarto agudo del miocardio. Tenemos como tal al infarto agudo del miocardio, tenemos a la angina de Prinzmetal, ¿sí? Es un trastorno poco frecuente y generalmente se asocia cuando hay mucha exposición al frío o abstinencia de bebidas alcohólicas. Está la angina microvascular o síndrome X, donde, como dice el nombre, es un conjunto de signos y síntomas en el cual va a haber una disminución microvascular y alteraciones metabólicas, y el síndrome de Dressler. De estos 5 tipos, los que nos interesan más y hay un poco más de cosas por hacer en cuanto al tratamiento nutricional, es en cuestión de la angina de pecho, angos pectoris, o también llamada arteriopatía coronaria, y como tal el infarto agudo del miocardio. Nos vamos a enfocar en la cardiopatía coronaria, ¿verdad? En la angina de pecho. ¿Qué cosa es? Es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Esta enfermedad también se denomina arteriopatía coronaria, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas? Bueno, lo común es que sea una acumulación de una placa, ¿verdad? Una placa aterosclerótica. Es como consecuencia de una
ateroesclerosis, ¿verdad? De que se forma un ateroma, se forma una placa y estas pueden obstruir el flujo sanguíneo, aunque también se puede, esta es sobre todo en arterias que son de grueso calibre, pero también lo que puede suceder es la arterioesclerosis, es distinto. Una es atero, de ateroma, ateroesclerosis, y la otra es arterioesclerosis, que es el endurecimiento de arterias y que sobre todo, como decía la definición de cardiopatía coronaria, es en pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. En cuanto a los ateromas, bueno, pues el material graso y pues demás sustancias, sí, como habíamos visto en otras clases y vamos a seguir viendo, macrófagos, etcétera, plaquetas, fibrina, y demás células del sistema inmune, células espumosas, ¿verdad? Forman una acumulación de una placa. Esto produce una obstrucción, ¿sí? De obstrucción del oxígeno que fluye hacia el corazón. En cuanto a la arteriosclerosis, pues es el estrechamiento, ¿sí? De los pequeños vasos sanguíneos, y esto produce que las arterias se estrechen, ¿verdad? Siempre va de la mano también la arteriosclerosis como la ateroesclerosis. Como resultado de estas dos, pues tenemos la disminución del flujo de sangre al corazón, que puede disminuir o pues llega a detenerse. Un factor de riesgo de cardiopatía es algo que aumenta su probabilidad de tenerla, ¿verdad? Hay algunos factores de riesgo, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la falta de actividad física, una dieta que sea rica en colesterol, también el hecho de padecer hipertensión arterial, también es una de las causas. Alguna otra enfermedad metabólica como diabetes mellitus, presentar obesidad, no realizar actividad física, entre otras factores asociados como el hecho de fumar también. El dolor o molestia del pecho es conocido como la angina o angor pectoris y es un síntoma muy común. Lo que sucede es que se siente dolor cuando el corazón no está recibiendo suficiente sangre o oxígeno, y la intensidad del dolor va a variar de persona a persona. Y pues bueno, usted puede sentir dolor o molestia en el pecho, posiblemente descrita como una presión o compresión, ardor o inflamación. Y esta misma molestia o dolor se puede irradiar a los brazos, ¿sí? Es decir, que usted puede sentir el dolor no necesariamente en el corazón, en el pecho, a la altura del corazón, sino que se puede irradiar, se puede sentir en el brazo, en el cuello, la mandíbula, los hombros, la espalda, con el dolor en el pecho. Puedes llegar a tener ganas de vomitar, es decir, tener náuseas, sentirte muy cansado, fatiga, falta de aire, empiezas a sudar y te puedes marear, ¿verdad? Hay características, ¿no? Que describen este tipo de angina, y para eso es necesario mencionar que existe la angina de pecho estable y la inestable. ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál es cuál? La angina de pecho estable es básicamente esta que aparece cuando el corazón debe trabajar más, como cuando haces ejercicio, cuando subes escaleras, haces un esfuerzo, generalmente pues se puede predecir, y el dolor suele ser similar a otros dolores de pecho que puedas haber tenido. Es común que sea de corta duración, quizá 5 minutos o menos de esto, y desaparecer más rápido si llegas a tomar asiento y descansar, tratar de respirar, si tomas un medicamento para la angina de pecho, ¿verdad? Y pues con todo esto, pues la gravedad, la duración, el tipo de angina de pecho pueden variar. Asimismo, pues no hay que casarse con estas características, pues signos nuevos o diferentes pueden aparecer, y esto podría indicar una forma incluso más peligrosa de angina de pecho, ¿verdad? Que sería la siguiente que vamos a describir, que es la angina de pecho inestable. ¿Qué hay de ella? Bueno, se presenta incluso mientras estás en reposo, imaginen eso. Es una modificación del patrón normal de tu angina de pecho estable.
es inesperada, por eso es grave. Generalmente dura más que la angina de pecho estable, quizá 30 minutos o más. Imagínense, el dolor no puede desaparecer ni con el reposo, ni con consumir a veces el medicamento para la angina de pecho, y podría indicar un ataque cardíaco, un infarto, ¿verdad? Por eso es muy importante tomar en cuenta tanto las características como la sintomatología de la angina de pecho. ¿Qué es importante? Bueno, en cuanto a, regresando en general a la cardiopatía coronaria, pues uno de los síntomas principales es precisamente la angina de pecho, ¿verdad? Como tal, el síntoma de este dolor, las náuseas, todo lo que habíamos mencionado que implica la angina. Y muchas veces pues hay que tomar en cuenta también la cuestión de síntomas distintos al dolor, ¿no? Como lo que les mencionaba, de debilidad, de dificultad para respirar, la fatiga, etcétera. ¿Y qué es lo que básicamente nos pedirá el médico para poder diagnosticar la cardiopatía coronaria? Pues primero te puede hacer pruebas bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, para un nutriólogo es fundamental, y hasta en nuestro campo de acción es fundamental, el chequeo de la presión arterial, el solicitar una química sanguínea y sobre todo un perfil lipídico para poder determinar el índice aterogénico, ¿sí? Y también para poder determinar las lipoproteínas, ¿no? El colesterol total y las lipoproteínas, que ya las conocen, LDL, buscando que estas estén en valores bajos, ¿verdad? Valores altos indican más riesgo de formación de ateroma, de placas ateromatosas. El aumento del HDL contrarresta precisamente el efecto nocivo de la LDL, las VLDL y los triacilgliceroles. También son necesarios solicitarlos. Les mencionaba que en el perfil lipídico nosotros también podemos solicitar el índice aterogénico, ¿no? Ya te lo da el laboratorio, y básicamente es una fórmula, ¿no? Ustedes la pueden llegar a sacar también, ¿no? Nosotros vemos quienes tienen un mayor riesgo a partir de los valores de las lipoproteínas, de sufrir aterosclerosis, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Saber quiénes tienen más riesgo de padecer una cardiopatía coronaria y un infarto del miocardio. Este índice aterogénico lo pueden encontrar también como índice de Castelli, ¿sí? Quien dio origen a la fórmula, William Castelli, ¿no? Y expresan a nivel matemático pues la relación o proporción que hay entre los niveles de colesterol total y la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Que es, digamos, burdamente dicho, una lipoproteína protectora, ¿verdad? La fórmula general es del índice aterogénico es el colesterol total entre el colesterol HDL, ¿verdad? Pues para la interpretación de los resultados de este índice se debe tomar en cuenta que la presencia de valores altos de colesterol HDL provocará que tengamos un índice relativamente bajo, aunque implica menor riesgo, que implica pues menor riesgo de obstrucción y problemas cardíacos. Esto quiere decir que entre más bajo sea tu nivel de HDL, pues más riesgo hay más en riesgo estás de una probable obstrucción y un problema cardíaco. Pero bueno, esto se representa en valores y es necesario mencionarlo. Podemos encontrar que valores de referencia existe un riesgo mínimo de aterosclerosis si tenemos un índice de 3.5 o menos, es lo deseable, 3.5 o menos. El riesgo es moderado si tienes de ese valor límite 3.5 a
4.5. ¿Sí? Y necesitamos empezar a hacer un plan nutricional donde se controle el consumo de colesterol, ¿verdad? Ya cuando tenemos valores superiores a 4.5, pues es un riesgo máximo de aterosclerosis y es necesario el control médico también y nutricional. Es importante mencionar esto. Aparte de realizar eso, pues el médico solicitará una angiografía coronaria, ¿sí? Esto es para evaluar las arterias del corazón, cómo se ven por medio de radiografías, una prueba de esfuerzo con ecocardiografía, una electrocardiografía, una tomografía, puede ser también con haz de electrones, para buscar qué calcio, se me olvidaba eso. ¿Por qué se busca calcio? Porque actualmente el calcio, como se dice en el ambiente clínico, el revestimiento de las arterias cuando hay arteriosclerosis se endurece porque hay un problema de calcificación de estas arterias. Cuanto más calcio haya, pues más alta será la probabilidad de padecer la cardiopatía coronaria. Las pruebas de esfuerzo con ejercicio también, la tomografía computarizada del corazón, la prueba de esfuerzo nuclear también se pueden realizar. Pues si muchos de estos pacientes son enfermos crónicos, ya, ¿verdad? Alguna enfermedad crónico-degenerativa, entonces es muy importante, sobre todo si es valorado por un nutriólogo, que cheque su presión arterial, ¿verdad? Checar si el paciente tiene o no diabetes. Si no tiene, yo creo que sería muy importante pedirle una química o de una vez pedir una curva de tolerancia oral a la glucosa. Si tenemos diabetes, pues valorar su control mediante la prueba de hemoglobina glicada, ¿verdad? Asimismo, pues muchas veces se va a incluir diferente tipo de tratamiento en el cual si se formó una placa ateromatosa, pues muchas veces el médico busca que se sintetice menos cantidad de colesterol, ¿verdad? Sobre todo hablando de colesterol LDL, y pues utilizará estatinas, ¿verdad? Un medicamento precisamente que incide en la producción a nivel hepático, disminuye la síntesis hepática de LDL, ¿verdad? Si usted sigue consumiendo un exceso de alimentos ricos en colesterol, pues evidentemente no va a servir de tanto el control mediante estatinas, ¿verdad? Hay diferentes medicamentos que se utilizan para tratar la angina de pecho. Es necesario que si usted pertenece al personal de salud, que usted es nutriólogo, por ejemplo, recuerde al paciente se debe de tomar sus medicamentos. Muchas veces se realizan ciertos procedimientos o ciertas cirugías como tal para tratar la cardiopatía coronaria, como la angioplastía y colocación de stent. En ese procedimiento pues se abren los vasos que están estrechos o bloqueados y no permiten que fluya la sangre de manera correcta hacia el corazón. Un stent pues es una endoprótesis vascular, ¿no? Sí, un stent de arteria coronaria es un tubo de malla de metal que se va a expander dentro de una arteria del corazón, ¿sí? Un stent a menudo se va a colocar durante o inmediatamente después de una angioplastía y ayuda a impedir que la arteria se cierre de nuevo. Y pues este stent pues es necesario que sepan que tiene o libera un fármaco. Este fármaco se va liberando, ¿sí?, permanentemente, que ayuda a evitar que la arteria se cierre a largo plazo, ¿verdad? A grandes rasgos es eso. También se puede hacer una cirugía de derivación de las arterias, ¿sí? Eso de derivación es hablar de una nueva ruta, en inglés pues bypass, ¿verdad? Creo que sí lo han escuchado, para que la sangre y el oxígeno puedan evitar un bloqueo y llegar al corazón, ¿sí? Se puede hacer también una cirugía cardíaca mínimamente invasiva, ¿verdad?
Es pues una cirugía de revascularización coronaria, como dice el nombre, mínimamente invasiva. Eso implica que el paciente no necesita que lo conecten a una máquina de circulación extracorporal para este procedimiento, ¿verdad? ¿Qué más es necesario mencionar? Sobre todo antes de llegar a todo esto, pues lo más importante de todo es la prevención. Como les decía, hay factores de riesgo, por ejemplo, cuestión de fumar. Si fuma, pues trate de evitarlo, trate de dejarlo poco a poco, únase a un grupo de ayuda, haga ejercicio, es muy importante. Existen muchos recursos disponibles para llegar a que usted pueda lograr dejar de fumar. Muchas veces usted puede llegar a sentir ansiedad, tensión, inquietud, frustración, impaciencia, incluso somnolencia, dolores de cabeza, puede incrementar su apetito, irritabilidad, depresión. Es necesario que usted haga un plan correcto y cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Asimismo, como les decía, hacer ejercicio, unos 30 minutos para empezar estaría bien. Y si no hace nada de ejercicio, empezar por unos 15, 20 minutos. Acuda con su profesional de la salud para que haga su cálculo de su frecuencia cardíaca máxima, saber cuánto puede hacer de actividad física y qué tipo es recomendable para usted. Si usted pues tiene una cardiopatía, pues hay que hablar precisamente con el clínico para ver qué ejercicio puede hacer. Hay que mantener un peso saludable, por eso es necesario acudir con un nutriólogo. Si usted es nutriólogo, me está escuchando, es necesario que usted ajuste su plan nutricional a objetivos reales para obtener un peso saludable, un rango de peso saludable. Está bien, más que llegar a un peso ideal como tal. Hay que disminuir en ese plan nutricional el nivel de colesterol. El nivel de colesterol es esencial, ¿sí? En el plan nutricional, disminuirlo, no solamente depender farmacológicamente con las estatinas, ¿verdad? Hay que disminuir la presión arterial alta, ¿sí? Eso el médico lo hará con medicamentos, el nutriólogo lo hará con un tipo de dieta hiposódica. O un tipo de dieta como es el tipo de dieta DASH, por ejemplo. Si tiene diabetes mellitus, pues mantener la afección cardiovascular totalmente con control para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, y para eso necesita controlar muy bien sus niveles de glucosa. ¿Qué más? Usualmente, como fines preventivos, los pacientes con cardiopatía coronaria hayan llegado a un infarto, todavía no hayan llegado a un infarto, con fines preventivos de un nuevo infarto o de un primer infarto, pues se les da usualmente el ácido acetil salicílico o aspirina, ¿verdad? O el fármaco también conocido como clopidogrel. Estos son fármacos antiagregantes plaquetarios y es precisamente para evitar la formación de trombos, ¿verdad? De coágulos, ¿sí? Esto es porque este tipo de personas, igual que se ha visto en personas con diabetes mellitus, tienen hiperagregación plaquetaria, es decir, que con frecuencia estas personas tienen activadas sus plaquetas. Las plaquetas, como saben, son un tipo de células, un tipo moléculas, las cuales tienen tendencia a agregarse para formar un tapón cuando hay una lesión, y no deberían estar activadas cuando están en circulación y no hay una lesión. Sin embargo, el hecho de tener la formación, el endurecimiento de las arterias y también el hecho de tener un ateroma, acuérdense que se reclutan células del sistema inmune, se forman células esfumosas. Ese reclutamiento pues también, evidentemente, como es una lesión, recluta, hace que se junten, las plaquetas, ¿no? Entonces se puede formar un trombo, y evidentemente implica la disminución del flujo sanguíneo, que también puede provocar un ataque cardíaco, incluso pues un accidente cerebrovascular. Entonces, como fines preventivos, se va a tratar que no se agreguen estas plaquetas, y el fármaco que lo hace evita que se agreguen estas plaquetas y se forme un coágulo es la aspirina o el clopidogrel. Por eso
es necesario tener cuidado con la cuestión de los cortes, ¿sí? Recomendar al paciente que tenga cuidado con la cuestión es, por ejemplo, si el paciente sangra cuando está en contacto con el sol, que no esté, que tenga cuidado por las cortaduras, etcétera, ¿no? Y por eso en la cuestión de la dieta, pues es necesario que ustedes vayan buscando cuáles son los alimentos, ¿sí? Alimentos que pueden llegar a tener una alta cantidad de vitamina K. ¿Por qué de vitamina K? Porque precisamente este tipo de vitamina ayuda a que la coagulación mejore, ¿verdad? Que es lo que precisamente este fármaco, estos fármacos es lo que no quieren, ¿verdad? Porque pues entre mejor sea la coagulación, pues más hay tendencia a que se agreguen las plaquetas y se forma un trombo. Entonces se interrumpe la función del fármaco si usted está consumiendo un exceso de vitamina K. Y por eso, sobre todo en hospital, lo podemos llamar dieta para paciente cardiovascular sin hojas verdes. ¿Por qué sin hojas verdes? Porque comúnmente este tipo de hojas verdes son las que son ricas en vitamina K. ¿Cuáles son estas hojas verdes? La col, las espinacas, las hojas de los nabos, la col tiene bastante vitamina K, las acelgas, las hojas de la mostaza, el perejil, la lechuga romanita, la lechuga de hoja verde, verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, coliflor, el repollo, ¿verdad? Entonces la familia de las crucíferas, pues no solamente se tiene uno cuidado como cuando tiene uno padecimientos de la tiroides, sino también cuando hay padecimientos cardiovasculares y se consume ácido acetil salicílico o clopidogrel, es decir, antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? El pescado también, el hígado, tiene bastante vitamina K, la carne de res, los huevos y bueno, los cereales pues ya tienen adicionados, a veces algunos tienen cantidades un poco más pequeñas, ¿verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si tú eres el que me escuchas, eres nutriólogo y haces el plan nutricional. Hay que cuidar todo eso. ¿Qué más es necesario mencionar? Hay algunas cuestiones que quería mencionar para culminar. Solamente déjenme recordar qué era. Específicamente la cuestión nutricional, que verdad que muchos vinieron a este podcast por eso. El tratamiento nutricional pues va a estar condicionado por la gravedad y pues por la historia natural, es decir, el momento de evolución, el momento evolutivo de la enfermedad. Tras la fase aguda del infarto al miocardio, cuando el paciente es dado de alta, el objetivo principal va a ser realizar la prevención secundaria de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, reducir la carga de trabajo del corazón y prevenir un futuro infarto o un primer infarto. El plan nutricional va a seguir las siguientes directrices, ¿sí? Eso de acuerdo a diferentes fundaciones del corazón. Energía, pues bueno, las kilocalorías totales de la dieta deben ser adecuadas para obtener un peso real, ¿sí? Que sea muy cercano al ideal. Como les decía, pues no hay que casarnos siempre con eso, sino que tratar de llegar a un rango de peso saludable, ¿verdad? Y así mantenerlo, sobre todo llegar y mantenerlo, ¿no? Asegurar pues un peso saludable es fundamental para el tratamiento de enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque la obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y es un factor modificable, entonces podemos incidir ahí, ¿no? Y la pérdida de peso pues produce muchos beneficios. Si obtenemos un rango de peso saludable, ¿qué podemos obtener? Pues disminución de las cifras de colesterol LDL, ¿verdad? Que son conocidas, ¿no? A mí no me gusta decirlo mucho así, pero pues usualmente las conocen como malas, ¿verdad? LDL, Low Density Lipoprotein, que son precisamente las causantes principales de la formación de un ateroma, ¿verdad? La reducción de los triglicéridos, ¿verdad? La disminución de las cifras de presión arterial,
y eleva también las cifras de colesterol HDL, que le llaman el colesterol bueno, ¿verdad? Y evitar que se sobrecargue de trabajo el corazón, ¿verdad? Quien lo tiene que hacer es un nutricionista, es el nutriólogo, un especialista en nutrición, ¿verdad? Tiene que ser, si hay obesidad, un plan de nutrición hipocalórica, bajo en grasas saturadas, que favorezca la pérdida gradual y sostenible de peso, ¿sí? Sobre todo que ese peso pues disminuya en cuestión de grasa, y si se puede que aumente un poco de masa muscular, ¿sí? Hay diferentes estudios en donde el cual se ha visto una mayor supervivencia de enfermos en diferentes padecimientos de manera intrahospitalaria cuando estos tienen porcentajes bajos de grasa y niveles óptimos o incluso aumentados de músculo, ¿verdad? Grasas totales, ¿sí? Se va a procurar que estas grasas totales cubran igual o menos el 30% de las kilocalorías totales, y vamos a distribuir adecuadamente los ácidos grasos, ¿verdad? Que como saben se dividen en saturados e insaturados, y a su vez esos insaturados, ¿sí? Que son, digamos, los que deberíamos consumir más son los poliinsaturados y los monoinsaturados. ¿Qué pasa con los saturados? Pues tienen que ser bajos, porque precisamente son tienen saturados por sus enlaces, y eso es un poco de consumo, si lo consumes es un poco arriesgado, ¿verdad? Por la salud del corazón, y por eso debe de aportar. Depende de cada organización, hay unos que recomiendan del 8 al 10%, otros igual o menos del 7%. En lo personal, acostumbro reducirlo a menos del 7%, ¿sí? De nuestro gasto energético total. Este ácidos grasos se encuentra en qué alimentos, ¿no? ¿En qué alimentos? Pues usualmente de origen animal, usualmente es más en las grasas sólidas que en las líquidas, los lácteos que son enteros, en los quesos, en las carnes, la mantequilla, las aves, usualmente en vísceras como el hígado también, en aceites vegetales, aquí poner atención el de coco, de palma, palmiste, que son utilizados frecuentemente en productos industrializados y bollería. Como saben, el aceite de coco es un aceite saturado. Hay algunos estudios que están en controversia con otros, en los cuales evidentemente hay diferentes grupos de estudios donde han visto que incluso el consumo de aceite de coco podría llegar a ser benéfico. Sin embargo, en otras poblaciones sucede lo contrario. Entonces, en lo personal me gusta manejarlo con cautela. Si per se es un aceite que es saturado, lo mejor es que no se recomiende, ¿verdad? ¿Qué más? Debemos enseñar al paciente que se seleccione adecuadamente sus alimentos. Por ejemplo, si saben que el paciente es muy adepto al consumo de lácteos, pues y consume lácteos enteros, pues que los cambie por descremados, ¿no? O desnatados. Retirar la grasa visible de las carnes, retirar la piel de las aves como del pollo, sustituir la mantequilla por aceite de oliva en frío si es mucho mejor, ¿verdad? Utilizar métodos de cocción como el hervido, el vapor, el asado a la plancha, eso es muy adecuado. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, pues no deben de pasar del 10%, el 10% es apropiado, ¿sí? Ahí se incluyen los omega 3 que están presentes en el pescado azul, como pues puede ser la sardina, el salmón, el jurel, la caballa, etcétera. Los omega 6 de las semillas, las oleaginosas y algunos cereales. Es muy saludable consumir entre 3 y 5 raciones semanales de pescado, si se puede, procurando que al menos una de ellas sea de pescado azul.
muchas veces eso varía dependiendo la cuestión económica, si es época de veda, no lo es, la región geográfica, si es accesible, si no lo es. Por eso recomiendo un poco más, si el pescado cuando se puede, si no oleaginosas, ¿verdad? Por lo menos 1 o 2 porciones dependiendo de las personas y necesidades individualizadas de oleaginosas diario, para cubrir con su aporte de ácidos grasos poliinsaturados. De ácidos grasos monoinsaturados, pues aportarán hasta el 15% de las kilocalorías totales, y para eso es muy recomendable el aceite de oliva, otra vez los frutos secos, las oleaginosas, ricos en estos ácidos grasos, y pues resulta muy saludable incorporar en la alimentación habitual esto, nada más. Entre los ácidos grasos que son insaturados, pues se me olvida también el consumo del aguacate también. Hidratos de carbono representará 55%, del 50 al 55% de las kilocalorías totales, de los cuales personalmente me gusta recomendar el 80%, sí, por lo menos de complejos, si se puede más, ¿verdad? Reducir el consumo de hidratos de carbono simples, sobre todo pues en las personas que, aparte de cardiopatía coronaria, padecen de diabetes mellitus, y para eso se debe aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales y leguminosas, que son el 4 tipos de alimentos que proveen mayor cantidad de fibra y también hidratos de carbono, pues complejos por lo mismo, ¿verdad? Podemos guiarnos por la recomendación de 5 raciones diarias que incluyen frutas y verduras. Proteínas, pues aportan el 15% de las kilocalorías totales, o más individualizado, a excepciones de pues cuestiones individuales que nosotros percibamos que debemos modificar el porcentaje, pues dar lo recomendado para una persona adulta normal de 0.83 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Estas, pues como saben, están presentes sobre todo en carnes, pescados, huevos, las aves, las leguminosas, los lácteos y las verduras. Acuérdense, las verduras también aportan proteínas. El colesterol, algunos, dependiendo de la recomendación de algunas organizaciones, asociaciones, puede variar entre máximo 200 o máximo 300 miligramos al día. En México usualmente se opta por tener como máximo un consumo de colesterol de 200 miligramos al día, y se encuentra solamente en productos de origen animal. Otra cosa es tener cuidado con la cuestión del sodio, ¿sí? Por la presión arterial es conveniente cocinar sin sal, que usted si está acostumbrado a ponerle sal a la comida, inclusive si llegan a servirse, usted llega a servirse su plato y ya sabe que se le puso sal a la comida, no tiene por qué estar añadiendo más sal todavía. En lugar de utilizar tanta sal, pues utilice más condimentos como el ajo, como la cebolla, el tomillo, el clavo, la pimienta, el orégano, etcétera, ¿verdad? La adopción, sí quiero culminar con esto, la adopción pues de hábitos saludables para el corazón, los pueden llamar hábitos cardiosaludables, ¿sí? Como dejar de fumar, hacer ejercicio, es una medida imprescindible en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Pues en el caso de la actividad física, como les decía, pues esta debe emprenderse siempre bajo indicaciones médicas o de manera gradual. Otro hábito alimentario recomendar es realizar comidas de poca cantidad, que usted tenga horarios de comida, se siente para comer, mastique bien, divida sus tiempos de comida, haga colaciones. El fraccionamiento contribuye a que el gasto cardíaco necesario para metabolizar los alimentos sea menor. Acuérdense que hay muchas toxinas que cuando hay falta de irrigación de oxígeno, pues se acumulan, ¿verdad? Entonces esto favorece mucho a que esto se atenúe un poco. Asimismo, dependiendo del clínico que lo vea, si usted es un clínico, dependiendo de eso, juzgue si se puede o no recomendar para cada persona un tipo de dieta hiposódica como la dieta DASH, o un tipo de dieta para prevenir precisamente enfermedades cardiovasculares como la tan conocida y popular dieta, ¿sí? Mediterránea, ¿verdad? Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Pueden compartirlo por sus redes sociales. Acuérdense que nos pueden encontrar por Anchor o por Spotify.
y síguenos en nuestras redes sociales como Nutriólogo o Nutrilízate. Que tengan una excelente noche, una excelente tarde o mañana. Nosotros vamos a estar continuando con esta edición de enfermedades cardiovasculares. Acuérdense que tenemos diferentes episodios, tenemos diferentes temporadas. Vamos a seguir con la temporada de trastornos de la conducta alimentaria también. Vamos a estar abriendo una nueva temporada de padecimientos del aparato gastrointestinal también, para que si tienen algún conocido con algún tipo de enfermedad como reflujo gastroesofágico, como úlcera gástrica o péptica, enfermedad de Crohn, etcétera, gastritis, que tengan infección por Helicobacter pylori, les invito a que escuchen las siguientes entregas de estos podcasts. Hasta luego.